cree la iglesia, no lo que te dicen que la iglesia cree. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. ¿Qué dije al final? Que es completamente distinta al castigo de los condenados. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Repito, la tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Entonces, este es el otro elemento. Todo esto está en la Biblia. Dice la iglesia que todo esto se ha establecido a partir de los textos de la Biblia. Lo acabo de leer. ¿Cómo podríamos comenzar para explicar esto? Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Qué dice? Lo que queremos todos nosotros. Nada manchado entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Nada manchado entrará en el cielo. ¿Qué significa nada? Pues nada significa nada. Nada manchado entra en el reino de los cielos. Eso está en Apocalipsis 21, 27. Ahora bien, Primera de Juan, este es bien importante también. Ya hemos establecido nada manchado. Te voy a contar algo. Un día una pariente mía me pide que le explique esto del purgatorio. ¿Cómo es eso de purificar? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso posible? Naturalmente, antes de mencionarle todos estos textos bíblicos, lo que le dije fue, porque es una pariente mía, es una hermana separada, pero es una persona como la gran mayoría de mis hermanos separados. Una persona buena, una persona razonable, una persona que ama a Dios. Y es una persona sincera. Por eso me entendió. Le pregunté, óyeme, aquí entre tú y yo, ¿tú crees que eres salva porque tú eres evangélica? Sí, soy salva por la fe. Ok, bueno, eso lo podemos discutir luego, pero ¿tú crees que eres salva? Sí, soy salva. Ok. ¿Tú crees a conciencia, examinándote por dentro, sin que me digas nada a mí, pero siendo sincera contigo misma? ¿Tú crees que tú has logrado la santidad absoluta, plena y completa? En ti, en tu alma, en tu comportamiento, en tu conciencia, no hay absolutamente nada. Nada que atente contra el amor y la santidad de Dios. Y esa persona me tuvo que reconocer, mira Fernando, yo creo que soy salva por la fe, pero la verdad es que no, hay cosas de mi vida que no he superado. Hay conductas que no son correctas y que las estoy tratando de superar con la ayuda de Dios. Entonces le dice, a ver, entonces tú no has logrado, como yo tampoco he logrado, la santidad perfecta, completa, que pueda ser compatible con la esencia magnífica, con la excelencia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo y de la Trinidad Beatísima. Y la persona me lo tuvo que reconocer. Entonces, vamos a hacer examen para que te des cuenta de que la doctrina cristiana que resguarda la Iglesia Católica es una doctrina muy humana. Es muy humana porque reconoce lo que somos. Por eso, para un católico no hay mucho reparo con decir, soy pecador. ¿Por qué? Porque hacemos examen constantemente. Por eso es que no hay problema para un católico decir, mira, yo me tengo que ir a confesar. Mira, yo necesito dirección espiritual. No, mira, yo necesito asistir a la Eucaristía, yo necesito tener comunión con el cuerpo y la sangre del Señor, porque es que yo necesito avanzar en mi vida de fe, yo necesito progresar, yo necesito santificación, porque sabemos que, como dice Apocalipsis 21, 27, nada manchado entrará en el cielo. Este otro texto es bien importante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Vamos a aprenderlo de memoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Muy importante este texto bíblico.
dice que no todos los pecados conllevan muerte eterna. Escucha bien, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice que no todos los pecados son de muerte. Ven ustedes aquí cómo comenzamos a ver una diferencia entre pecados veniales y pecados mortales, ¿no? Entre conductas dañinas y perversas y conductas que son menos violentas, que pueden ser reformables, etcétera. Entonces, no todo pecado es pecado de muerte. Vamos ahora a Lucas capítulo 12, versículo 59. Esta frase es bien importante, esta oración es bien importante porque aquí se demuestra que hay posibilidad de enmienda para las personas que mueren salvas. Dice, yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. O sea, a veces morimos en deuda con Dios. Y Dios quiere que nos salvemos. Y no hemos sido tan malos y hemos sido recipientes de la gracia. ¿Y qué hace el Señor? Pues mira, pues tú tienes que verme. Pero si tú me ves con esas manchas, o sea, tú no lo vas a soportar. Porque verme a mí, así como tú estás todavía, tú no puedes verme. Pensemos en esta presencia descomunal del Señor Yahvé en el Antiguo Testamento, esa santidad que nadie podía ver. Por eso hace falta llegar al cielo completamente puro, esencialmente santo, para que podamos verle, la visión beatífica. Mateo 12:32 dice, al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. No se le perdonará, ni este siglo, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, aquí estamos viendo de que hay un pecado, en este caso la blasfemia del Espíritu Santo, que no es tema de la conversación nuestra entre tú y yo ahora mismo. Pero se habla de un pecado que no puede ser perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Que sí hay pecados que pueden ser perdonados eventualmente. No pecados de perdición. No, si te perdiste, Dios no lo quiera, pues ya no hay quien te salve, porque tú no quisiste que nadie te salvara. Pero si mueres en gracia, el Señor, en su amor inefable, incondicional, ha establecido este estado intermedio. El apóstol San Pablo, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Vamos a aprenderlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Dice, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no si pasar por el fuego. Entonces, de ahí utilizamos nosotros la imagen de fuego, que es fuerza, elemento purificador. Fíjate qué interesante. Se va a salvar, pero a duras penas, pasando por el fuego. Esto es bien importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Se habla de un estado intermedio. Allí hay unas personas en ese estado intermedio, repito, Primera de Pedro 3:19, y estas personas en este estado intermedio reciben la intervención de Jesucristo y eventualmente se salvan. Obviamente cuando tú leas te vas a dar cuenta que estas personas ni están en el cielo, por eso el Señor interviene con ellos, no están en el infierno y por eso el Señor interviene con ellos, tampoco están en el cielo porque el Señor les saca de donde está para llevarles al cielo. O sea, esto es un estado intermedio, no es el infierno, tampoco es el cielo. Entonces aquí tenemos evidencia de un estado intermedio. Ahora bien, otro texto bien importante para entender nuestra doctrina, es Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 45. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 45. Vamos a leer en los instantes que nos quedan, para que ustedes puedan entender. Y recuerden, esto es importante, este libro de Segunda de Macabeos era parte de la Biblia de los primeros cristianos. ¿Ok? La Biblia de los primeros cristianos era el Código de Alejandría, o la Septuaginta, como le llaman algunos. Esa escritura que utilizaban los primeros cristianos
y también los judíos de la diáspora contenían este libro de Segunda de Macabeo. Y dice, el versículo 42 del capítulo 12 de Segunda de Macabeo: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre los soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron, mira lo que el Espíritu Santo confirma aquí en la Sagrada Biblia. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Sigo en el versículo 45. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. Voy a repetir, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas Macabeo, ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Alabado sea el Señor. Es que el Espíritu Santo no se equivoca. No se equivoca el Espíritu de Dios. Por eso, miren, y ha sido costumbre de los cristianos desde siempre. Cuando vuelvan a Roma, cuando vayan a Roma, visiten una catacumba, dejen los museos por un momento y la fiesta y la comelata y vayan a las catacumbas. Y allí en las catacumbas van a ver grafitis del siglo I y del siglo II, de la época apostólica. Van a ver tumbas de aquellos primeros cristianos que incluían inscripciones y también grafiti en el sentido de que rogaban por el alma de esa persona sepultada en ese lugar. Esa era la práctica. Ahora bien, si esa era la práctica de aquellos cristianos, evidenciada por la arqueología, la historia, el sentido común y la Biblia, ¿por qué entonces no tenemos escritos primitivos de los primeros autores condenando esa conducta? Si esa era la conducta de aquellos primeros cristianos, como vemos en la Biblia, como vemos en la historia y en la arqueología, ¿por qué los primeros autores cristianos e historiadores no hacen mención de esa costumbre condenándola? ¿Sabe por qué no la condenan? Porque era práctica ordinaria, basada en la fe, basada en la revelación, basada en la Santa Biblia, basada en la fe de la Iglesia. Esa fe de la Iglesia que eventualmente fue puesta por escrito en la Santa Biblia. Alabado sea el Señor. Es realmente magnífico el amor de Dios. Recuerden, el purgatorio es una de las más excelentes y elocuentes demostraciones del amor incondicional de Dios. El Señor nos ayude a lograr el nivel de santidad para poder verle algún día. Que el Señor nos conceda la gracia para poder ser perseverantes. Alabado sea el Señor. Muchas gracias por tu sintonía. Nos vemos pronto. Seguimos.